Amados, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches para todos. Dios me los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso. Un día lindo, ¿sí? Medio lindo. Lindo porque, bueno, es ya comenzando, ya arrancando con el Shabbat, ¿sí? Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con subir al monte, ¿sí? Donde, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque si no vamos a estar hablando. Voy a hacer la introducción sobre el tema, así que más vale arrancamos directamente con el tema. Gente querida, vamos por favor al libro de Isaías capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer aquí. Miren esto. Isaías 2, capítulo 2, versículo 2, dice: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Miren el 3, qué poderoso. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza y de Jerusalén la palabra del Señor. Wow. Una profecía para los tiempos futuros. Una profecía que seguramente, es muy seguro que nuestros ojos lo van a ver. ¿Sí? Esta profecía no está hablando ahora, precisamente, ¿no? Está hablando de los tiempos futuros, cuando la casa de Judá y la casa de Efraín sean restauradas, ¿sí? Y el monte del Señor sea establecido como ese lugar alto, por encima de todos. ¿Hoy es eso? ¿Hoy lo vemos? No, claro que no, ¿sí? Eso va a suceder. Va a suceder. Recuerden que Isaías 46, el Señor dice: porque yo anuncio el final desde el principio. Y miren cómo estamos viendo aquí en Isaías algo que ocurrió como 1000 años, 750 años antes de Yeshua. O sea que estamos hablando de 2700 años, casi 3000 años, ¿sí? Donde el Señor ya lo dijo, ya lo estableció, ya está hecho. Nada más que tenemos que esperar su cumplimiento, esperar con paciencia su cumplimiento. Pero tremendo, porque esta misma profecía, esto mismo, se repite en la carta de Miqueas, en la carta del apóstol Miqueas, del profeta Miqueas, perdón, no apóstol, del profeta Miqueas. Dice así, capítulo 4: en los últimos días, en el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Entonces muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor. Exactamente lo mismo. ¿Qué haces? Nada, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Exactamente lo mismo. Y gente, uno cuando empieza a meditar en esto, y digo meditar en esto porque estamos atravesando los hijos de Dios, ¿sí? Para que sepamos, tenemos que saberlo. Los hijos del Señor estamos atravesando un tiempo donde estamos siendo activados, ¿sí? Donde el Señor ya se tomó un buen tiempo, ¿sí? Un buen tiempo desde que comenzó esta pandemia hasta el día de hoy, ¿sí? El Señor se ha tomado su tiempo para entrenar a sus hijos, para capacitar a sus hijos, para ir posicionando a sus hijos, trayendo sobre nuestras vidas un bagaje de conocimiento, de entendimiento, ¿no? Los que sabemos que estamos ahí, nos dimos cuenta, ¿no? De que el Señor había traído sobre nuestras vidas, trajo sobre nuestras vidas, ¿sí?
la revelación del último tiempo. Recuerden que la palabra dice que en los postreros tiempos, al final de los tiempos, el Señor derramaría de su conocimiento sobre toda la tierra. Y estamos conociendo, entendiendo, nuestro Padre Celestial nos está enseñando diseño bíblico, nos está enseñando, revelando y poniendo de nuestros ojos cuál es su diseño, lo que Él determinó, lo que Él estableció, lo que Él habló. Pero este tiempo particular, Luisito querido, buenas noches hermano, un abrazo gigante para vos y los tuyos, che. En este tiempo particular, gente, el Señor nos está llamando a la observación. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con observación? Con, hey, pará, meditemos, hagamos un alto, ¿sí? Hagamos un alto y miremos con atención, ¿sí? Miremos con atención. Prestemos atención a los movimientos espirituales que están ocurriendo. Prestemos atención. Tomémonos un buen tiempo para meditar, para pensar, para leer su palabra y asimilarla, ¿no? Asimilarla, como se va a decir muchas veces, a incorporarla a nuestras vidas. ¿Sí? Que esa palabra que hoy está acá, esa palabra se baje a nuestro ser interior. ¿Sí? Que su palabra la hagamos nuestra. Porque recuerden que en su palabra, ahí está escondida su revelación, ahí está escondido su diseño. Hey, no necesitamos más nada que la Biblia. Allí está todo. Allí está todo. Entonces, cuando yo les digo que estaba meditando sobre esta profecía acerca del lugar alto, del monte del Señor, ¿sí? Me acordé, mejor dicho, el Espíritu Santo trajo a mi vida, trajo a mi mente el verso en Éxodo capítulo 19, versículo 20, creo que es, donde el Señor le dice, Moisés, ven acá, sube. El Señor estaba en la cumbre del monte Sinaí, en la parte más alta, y la gloria del Eterno cubría todo ese monte. ¿Sí? Y el Señor llama a Moisés y le dice, Moisés, ven, sube. Moisés, ven tú a mí. ¿Se entiende? Ven tú a mí, sube, ven para acá. Lo llamó al lugar alto. Y cuando uno se pone a meditar y a pensar en eso, como ustedes ya saben, nosotros vivimos en el campo y yo tengo unos binoculares, ¿se dan cuenta, no? Unos binoculares, y cuando quiero ver algo, cuando los perros ladran, veo un bulto a la distancia, o anda algún cazador con sus perros y escopetas, me gusta por ahí salir con los binoculares y ver, observar. Pero es más complicado observar desde un lugar llano, ¿sí? Porque, bueno, en este momento, acá en los lotes hay sembrado maíz. El maíz tiene cierta altura, pero todavía yo puedo ver, ¿sí? Puedo ver las luces del pueblo, puedo ver el pueblo desde acá. Pero va a llegar un momento donde el maíz ya va a tener su altura y no voy a ver más el pueblo. Entonces voy a tener que subir a un lugar alto para poder observar mejor. Por ahí vamos. ¿Ah? Entonces cuando yo salgo para afuera, ya sea por los perros o ya sea por algún cazador, yo sé ir, ¿sí? Acá al frente mío hay un tanque australiano y tiene su bordo de tierra, está elevado. Entonces muchas veces me sé subir, ¿sí? a ese lugar y mirar desde ahí arriba. Porque veo por encima de los árboles, veo por encima de los cultivos, ¿sí? Y se ve mejor, porque uno ve desde arriba, uno ve por encima de los obstáculos que se encuentra en mi visión al estar en un lugar llano. Cuando estoy en un lugar llano, me tapa la casa, me tapa el galpón, me tapa el cultivo, me tapan los árboles. ¿Sí? En un lugar llano mi visión va a tener muchos obstáculos, no va a poder ver más allá que el obstáculo. ¿Sí? Va a estar el obstáculo primero antes de poder ver lo que hay detrás del obstáculo. Entonces, ¿qué hacemos?
¿sí? O subimos al techo, o vamos a ese lugar donde está el tanque, ¿sí? Para poder observar mucho mejor, por encima de todo. Entonces, cuando estoy leyendo el versículo acerca de que el Señor le dice a Moisés que suba al monte, y esto lo parafraseo yo, que de alguna manera le dice, ven tú a mí, ven vos desde allá abajo, aquí donde estoy yo, acá arriba. Meditando en eso, ¿no? Y yo me puse a pensar, digo, Moisés se va a la altura, Moisés se va para arriba. Y cuando yo pensaba en eso, digo, wow, pensar que, ¿no? Y justamente, ¿no? Como uno vive en el campo y se ha criado toda la vida en el campo, o sea, yo por ahí tengo muchas reseñas en cuanto a o los animales o las plantas, ¿no? Nos han como dejado muchas experiencias. La cosa es que Moisés se va para un lugar alto, escuchen esto, Moisés se va para un lugar alto, el Señor le dice, yo lo estoy parafraseando, ven tú a mí, para Moisés poder conectarse con el Eterno, para poder estar cerca, como cara a cara, ¿no? con el Señor, y poder estar como más conectado con la fuente, al punto que cuando Moisés baja del monte, ¿sí? tiene que cubrirse la cara, porque dice que era tal el resplandor que la gloria del Eterno, que al haber estado en contacto con la gloria del Eterno, producía su rostro, ¿sí? su cuerpo producía o reproducía ese resplandor que la gente no podía mirarlo. Y le pidieron que se cubriera, que se tapara. Miren qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando Moisés sube, y hago referencia a eso, cuando Moisés sube, se conecta. Si estaba conectado, ahí está súper conectado con su creador. Pero les decía que de las reseñas que muchas veces, las enseñanzas que muchas veces nos dejan los animales y nos dejan las plantas. Y hace poquito, ¿no? Preparábamos nuestra quinta. Tenemos ya muchas plantitas ya en nuestra quinta. Y en unos rincones cerquita del alambrado, para que les sirva de sostén después, sembré varios porotitos de chaucha. Y cuando vos sembras el porotito, pasan los días y vos estás regando, ¿no? Lo sembrás y lo regás. Mañana pasás y lo volvés a regar. Y lo regás, y lo regás, y lo regás, y pasan los días. Y ese porotito parece que no aparece. Entonces empezaba a pensar, estará bien. ¿Ah? No sé si les pasó, que te come la ansiedad. Entonces, por ahí decimos, ¿y el porotito estará bien? ¿No se lo habrá comido algún pájaro? ¿Vieron que en la tierra saben estar esos gusanos blancos, grandotes así, que son futuros escarabajos? Digo, ¿no se lo habrá comido un gusano? Un ratón, una laucha, no sé, que haya escarbado y que... ¿no? Pero mientras yo estoy ansioso acá, no sabiendo qué pasa con ese porotito, resulta que el porotito empezó a alargar su raíz. Yo creo que todos hicimos en algún momento en la escuela primaria, vieron que nos hacían llevar un frasco, un vaso, algo de vidrio transparente, un pedacito de papel secante, algodón, y poníamos la semillita ahí y veíamos cómo esta germinaba, ¿no? Yo creo que todos pasamos por esa experiencia. Entonces, mientras nosotros estamos mirando la tierra, no sabiendo qué pasa con el poroto ya germinó. El porotito ya rompió, ¿no? Y empieza a salir la raíz. Y cuando sale la raíz empieza a crecer en su largo y en su diámetro, empieza a crecer y empieza a buscar, ¿no? Para conectarse
con su fuente, conectarse con su sustento. Me siguen, ¿no? Trato de hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos entender a lo que me estoy refiriendo y hacia donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, cuando la raíz pudo conectarse con su sustento, cuando digo sustento encontró la humedad que necesita, encontró los nutrientes que necesita, encontró los minerales que necesita, encontró todo aquello que ella necesita para poder crecer, ¿sí? Entonces, recién ahí, después de que la raíz creció y se conectó con su sustento, recién ahí rompe la otra parte del porotito, ¿eh? y empieza a salir el tallo. Y yo no sé si ustedes vieron que cuando regamos, ¿sí? Cuando regamos, después del barro, ese barro se endurece y se hace como una capa media gruesa como de tierra seca, ¿no? Como de cascote. Y miren qué interesante que cuando la raíz se conectó con su fuente, esta planta, por pequeñita y por frágil que sea, hey, ¿vieron cómo rompe la tierra? ¿Cómo levanta ese cascote? ¿Lo pudieron ver? ¿Ah? Y rompió la tierra dura, ¿sí? Y a mí me gusta ver cómo la tierra se quebrajea, ¿no? Y empieza, ¿no? Y está plana y se quebrajea y empieza, ya tiene como su copita, ¿no? Y yo sé, porque uno está ahí pendiente, yo sé que ahí está mi poroto. Ahí está mi poroto. Mi poroto tuvo la fuerza que se necesitó, no solamente para pasar por esos centímetros de tierra, sino para romper esa capa dura y poder salir al exterior. Entonces cuando yo veo que la tierra ya no está más planita, sino que ya está como agrietada y ya tiene un pequeño piquito, entonces me pongo súper contento. Porque sé que la raíz pudo conectarse, encontrar su sustento. Y le está dando a ese tallo toda la fuerza que necesita para romper y salir al exterior. ¿Se entiende? ¿No? Ahora, cuando la tierra no tiene las condiciones necesarias, cuando el porotito por la humedad, recuerden que necesitan varias cosas, necesita luz, necesita temperatura, necesita humedad, ¿sí? Varias cosas que necesita una semilla, ¿sí? Para poder germinar, porque no se olviden que cuando nosotros ponemos en tierra, ponemos una semilla seca. Esa semilla tiene que estar seca, ¿no? Seca al tacto, durita, parece como una semilla que ya no sirve, pero tiene que estar así. Tiene que estar seca. Y cuando nosotros la regamos, entonces esa semilla empieza a absorber la humedad, se empieza a hinchar y empieza el proceso de germinación, ¿sí? Y empieza a salir esa colita, ese piquito, ¿ah? Que termina siendo la raíz. Bien, entonces, toda semilla germina. O sea, si la semilla está, obviamente, está en condiciones, no es una semilla vieja, no importa, no nos metamos en eso. Pero toda semilla germina, toda semilla larga su pedacito de raíz. Y esta raíz sale en busca de la humedad que necesita, de los nutrientes, los minerales y todo lo que hace falta. Pero cuando no los haya, pasan los días, no tiene de dónde alimentarse y esa semilla muere, ¿sí? Entonces pasan los días, pasan y no salen. Entonces uno escarba y encuentra el porotito con un pedacito de raíz, ¿sí? Y esa raíz no encontró.
lo que necesitaba para poder tener el vigor, para poder tener la fuerza, para poder tener la fortaleza, para poder tener la capacidad de resiliencia para sobreponerse a los centímetros de tierra y a la capa dura de barro que no la va a dejar salir. ¿Ah? Entonces, por eso digo que qué necesario que es meditar. Porque gente, cuando nosotros no meditamos, estas cosas sencillas se nos pasan de largo. Y, gente, esa semillita somos nosotros. Somos nosotros que cuando no estamos conectados con nuestro papá, cuando no estamos conectados con nuestro creador, entonces, gente, no tenemos lo que necesitamos para crecer. No tenemos lo que necesitamos para avanzar, para lograr, para alcanzar, para llevar a cabo nuestro propósito, para llevar a cabo su diseño. Porque la raíz no pudo conectarse con la fuente. Entonces miren esto. Moisés subió para conectarse con la fuente. Fue llamado. Moisés, ven acá, sube. Quiero conectarme contigo, escuchen esto. Cuando Moisés baja del monte, escuchen esto, cuando Moisés baja del monte, luego de haber estado con su creador, luego de haberse conectado con la fuente, él bajó con diseños. ¿Se entiende? El Padre en esos 40 días le reveló sus diseños, su enseñanza, la enseñanza para su pueblo, la ley, la Torá. Y le dio el diseño del Mishkan, del tabernáculo, y lo instruyó en cuanto a las leyes morales, en cuanto a las leyes sacerdotales, en cuanto a los sacrificios. Antes de subir al monte, Moisés no conocía nada de todo esto. No tenía los diseños, no sabía qué iba a pasar, pero cuando bajó del monte, al estar conectado con su papá, bajó con diseño para llevarlos a cabo. Gente, de igual manera nosotros. Si nosotros no... A ver, déjenme usar esta palabra. Hay procesos... Vieron que cuando empecé con este audio, con este video, les hablé acerca de que estamos en un tiempo de observación, de meditación. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado el proceso de profundidad. Y cuando hablo de proceso de profundidad me refiero a eso, ¿no? Todavía no saliste a la superficie. Todavía tu raíz está en búsqueda, ¿no?, de esa conexión con la fuente, ¿sí? Con el sustentador de todas las cosas. Entonces estamos bajo la tierra. Estamos en un proceso de profundidad, donde soy yo y mi papá. Nada más. Parece que estuviéramos literalmente. No literalmente. Pero parece que es real, ¿no? Parece que estuviéramos en una cueva, como debajo de la tierra, como solos, como el loco malo. Solo vos y tu papá. Y parece que todo el mundo se fue. Parece que la gente no te escucha. Parece que la gente no te presta atención. Parece que la gente hace como que ni existís, ¿no? Es un proceso que el Padre trae en nuestras vidas. ¡Ey, tranquilo, no es el diablo! ¿No? Tranquilo, no sos vos el problema. Tranquilo. Es el proceso de profundidad al cual el Padre nos confronta. Donde Él quita a todo el mundo. Donde Él quita a todo aquel
y aquello en lo cual vos te puedas apoyar en ese momento, Él lo quita. Para que si en ese momento te tenés que apoyar de algo o de alguien, sea de Él. Ese es el fin del proceso. Esa es la finalidad del proceso. Que aprendamos a apoyarnos en Él. Sola y únicamente. Porque solo después y solo después de habernos conectado con Él, con la fuente, con aquel que nos sustenta, aportando a nuestra vida todo lo que necesitamos para poder pasar esos centímetros de tierra, para poder romper con esa capa dura que se hizo arriba nuestro. Antes de asomar a la superficie, entonces, primero, conectado con la fuente. Conectado con aquel que no te va a dejar faltar nada. Conectado con aquel que se va a encargar de proveerte de todo lo que te hace falta para llevar a cabo tu asignación, tu encomienda, tu tarea, tu propósito aquí en la tierra. ¿Se entiende? Porque sabes que estás conectado a Él. Y el ruego que me hace acordar de cuando Yeshua dijo allí en Juan 8, si no me equivoco, Juan 7, Juan 8, cuando Yeshua dice, si permanecen en mí, si permanecen en mí, si mantienen la conexión conmigo, de lo contrario, nada podéis hacer. ¿Se entiende? Yeshua dice, si permanecen en mí, si son un ejad conmigo, si permanecen en mí, entonces, y solo recién entonces, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas cosas, no? Pero, gente, el tema es que cuando estamos tan metidos en nuestras cosas y corriendo de acá para allá, a veces no tenemos tiempo de meditar. A veces no tenemos tiempo de observar. Y nosotros, gente, ya venimos de ese proceso de profundidad, donde el Padre se encargó de traer a nuestras vidas. Miren que esto que tremendo. Los procesos que vienen a nuestra vida, que a veces quisiéramos no tener nada que ver con ellos, que a veces quisiéramos que no vengan a nuestra vida, que a veces quisiéramos que un proceso sea lo último que tuviera que aparecerme. Inclusive esos procesos son aquellas cosas que el rey David le dijo, Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Y escucha, Jehová mi pastor, ni los procesos que yo necesito para madurar me faltarán. La capacidad de resiliencia que necesito para poder pasar por ese proceso no faltará. El hecho de entender por qué estoy pasando ese proceso no faltará. ¿Se entiende? ¿Y qué hizo la religión? Tranquilo. Jehová es tu pastor, la casa no te va a faltar. Jehová es tu pastor, el sueldo no te va a faltar. Jehová es tu pastor, el auto no te va a faltar. Y hemos llevado el no te va a faltar a solo cosas materiales. Por eso es que mucha gente está dentro de las iglesias, pero con una motivación incorrecta. Solo queriendo que el problema en su casa se solucione. Que el problema en su economía se solucione. Porque no, la palabra dice que no me va a faltar. Pero ojo, los procesos tampoco te van a faltar. ¿Me entiendes?
Ese proceso de profundidad donde el Padre quita a todo el mundo para solo quedarte vos y Él, para que puedas aferrarte a Él y solo a Él, no te va a faltar. Puede que en ese momento te falte la casa. Puede que en ese momento te falte el auto, puede que en ese momento te falte la salud, puede que en ese momento te falte la familia, puede que en ese momento te falte el auto, la casa, el sueldo. Puede, claro que sí. Pero lo que no te va a faltar es el proceso que te lleva a una conexión con Él. Porque una vez que estamos conectados con Él, yo te aseguro, nada de lo que te vaya a hacer falta para cumplir con tu encomienda aquí en la tierra, te va a faltar. Nada. Porque te conectaste con aquel que sustenta todas las cosas. Que sustenta a este mundo para que siga girando como lo hizo siempre. Que sustenta las estrellas para que el firmamento no colapse y caiga. Que sustenta los árboles, que sustenta la naturaleza. ¡Ey! Una vez que logras una conexión con Él, todo lo demás que te fuera a faltar, ¡ay! Es como nada. Porque sabes que lo que realmente vas a necesitar o estás necesitando, ¡ey! Tranquilo, ya llega. Ya llega. Pero no lo que vos creés que necesitas. Lo que Él sepa que vos necesitas, tranquilo, no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque nuestra raíz se conectó con la fuente. Y ahora estamos listos para salir a la superficie. ¿Se entiende? Pero ahora que estamos asomando en la superficie porque nuestra raíz se conectó con nuestro sustentador, entonces empieza otro proceso. Salimos de uno y vamos a otro, ¿no? Pero empieza el proceso de la observación, de la meditación, donde empiezo a meditar en su palabra. Ya me conecté con Él. Ahora me tengo que conectar con lo que Él dice, para yo hacer lo que Él dice, para yo pensar como Él piensa, para yo hablar lo que Él habla, para yo ver como Él ve, para poder conectarme y ser un ejad, ser uno con Él. Recuerden Juan 16, 17, por allá, donde dice: Padre, tú y yo somos uno. Padre, tú y yo somos un ejad. Cuando ellos sean un ejad con nosotros, como nosotros. ¿Me entienden? A lo que Yeshua apunta. A ser uno con Él. ¿Por qué? Porque dice: entonces el mundo creerá. ¿Cómo va a creer el mundo hoy si nosotros, los que decimos ser hijos, no tenemos mayor revelación de quién es nuestro papá? Cuando nosotros, que decimos ser hijos, herederos y que portamos autoridad, no tenemos ni la menor idea de nuestra identidad como hijos del Eterno. Entonces, ¿qué va a creer el mundo si ni yo todavía puedo creer? Porque mis problemas me sobrepasan y no sé qué hacer con ellos. Entonces, como no soy un ejad con Él, el mundo no puede creer. Porque hay una condición. Para que el mundo crea, Yeshua dijo que sean uno. Como tú y yo, papi, somos uno. ¿Se entiende? Como aún para que el mundo crea, hay una condición. Y no solamente, no, porque no cree. Ojo, ¿por qué no cree? No le tengo que echar la culpa al otro porque no cree. Si el otro no cree, ¿por qué es que no cree? Claro,
Porque no reflejo al Padre. Claro, porque no reflejo a Yeshua. Porque estoy desajustado con ellos. Estoy fuera de tiempo con ellos. No soy uno con ellos. Porque él habla de las convocaciones y yo no tengo ni la menor idea qué es eso. Porque él habla de los tiempos los moed, los moedines, las santas convocaciones. Y yo no tengo ni la menor idea qué es eso. Entonces Dios me llama a una cita y yo ni me entero que estoy citado a una cita y resulta que cuando yo quiero hacer una cita, no es la cita en la que él piensa o quiere estar. ¿Me entienden? Entonces él convoca una cita y yo no llego. Yo lo convoco a él, a mi cita. Qué lío, ¿no? Lo convoco a... Gracias, Alfo. Ahí mismo está. Sí, señor. Gracias, Alfonsino. Muchísimas gracias. Entonces, yo lo convoco a él, a mi cita. Y es mi cita. No es relevante mi cita. Mi cita no tiene nada que ver con el diseño del Padre. ¿Me entienden? Por eso es que el mundo no cree. El mundo no cree porque es malo. El mundo no cree porque no ve a Yeshua a través de nuestras vidas. Por eso es que necesitamos los procesos de profundidad, donde nuestra raíz se conecte con Él y donde nosotros necesitamos luego los procesos de observación para meditar en aquel con quien nos hemos conectado. Para que su palabra se incorpore a mi vida. Para hablar lo que Él habla, para pensar lo que Él piensa, para ser uno con Él. ¿Se entiende? Necesitamos rendirnos a los procesos y no pedir campañas de ayuno y oración para que me ayuden porque estoy pasando, el diablo se la agarró conmigo y resulta que es papi convocándome a un proceso súper necesario para mí que va a lograr que yo sea uno con él. Y yo pensando que es una obra del diablo y estoy llamando a todo el mundo a que haga cadenas de ayuno y oración por mi vida. ¿Se entiende? Lo errado que estamos muchas veces. Como lo único que nos interesa es estar bien. Es lo único que nos interesa. Estar bien. Tener trabajo. Estar bien en la familia. Tener salud. Tener un autito, una casita. Tenemos una vista de pollo donde solo vemos ahí abajo del pico el maíz que cae ahí, nada más. Y papi nos quiere sacar de esa condición. Papi nos quiere sacudir para sacarnos de esa condición. Por eso es que papi nos llama al monte. Ven a mí. Ven tú a mí. Sube, ven acá. Ven tú conmigo. Para tener una conexión conmigo, pero para poder ver desde donde yo veo. Y ya no tener más una visión de valle, sino la visión del águila, la visión que lo ve todo desde arriba, desde otro plano, desde otra perspectiva. Las cosas desde arriba se ven mucho más claras. Desde aquí abajo es muy borroso y muy limitado. Pero cuando me conecto con Él, y subo a donde Él está. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a parafrasear eso. Subir yo a donde Él está es hacer su voluntad. Es leer su Torah, leer su palabra, leer su instrucción y no después de leer salir a hacer lo que yo quiero, sino pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder implementar en nuestras vidas eso que hemos leído. Cuando yo implemento en mi vida lo que he leído, entonces estoy con Él arriba.
en la cumbre, con visión de águila, viendo como Él ve. ¿Me entiendes? Es eso lo que necesitamos. Necesitamos conectarnos con nuestro Abba, con nuestro Padre. Gente, se van a venir tiempos difíciles, se van a venir tiempos complicados. Y si no estoy conectado con Él, no vamos a poder pasar esos tiempos. Va a ser muy difícil, hasta imposible. ¿Me entiendes? Porque voy a estar solo basado en mi emoción, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que a mí me parece. Porque tengo una visión muy corta, muy borrosa. Pero cuando estoy en las alturas con Él, entonces no importa que venga, sigo adelante. Porque en ese proceso de profundidad, papi, ha expandido mi capacidad de resiliencia. Tengo una resiliencia mayor. Tengo mayor fortaleza, mayor entendimiento, mayor conocimiento para sobreponerme a los obstáculos que vengan adelante. Porque estoy conectado con Él. Y si Él dice, hey, suban al barco, vamos del otro lado, entonces no importa la intensidad del viento, la fuerza de la tormenta que se levante. Si Él dijo, vamos del otro lado, es porque vamos a llegar del otro lado. ¿Sí? Por eso es que Él dice, hey, mediten, tómense el tiempo para meditar, para reflexionar en su palabra y pedirle al Ruaj que la incorpore a nuestras vidas, que nos ayude a vivirla. Lo necesitamos. Mucho, mucho. Y más en los tiempos que estamos viviendo y más aún todavía en los tiempos que vienen. ¿Sí? Amén. Bueno, gente querida, lo dejamos acá. Es un tema que me fascina sinceramente, así que saben que mañana seguimos con la segunda parte, ¿sí? De subamos al lugar alto. Gente, un abrazo enorme, Dios me los bendiga mucho, disfruten de esta noche, una noche bella, una noche fresquita, ¿sí? Un inicio de Shabbat maravilloso. Así que pasémoslo excelente, conectados con nuestro Padre Celestial. Un abrazo gigante, nos vemos mañana si Dios quiere, mañana a las 9 de la mañana por este medio, por este lugar. Un abrazo gigante, bendiciones, hasta mañana, chau chau.